Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, aquí Jonathan González, soy el CEO de Dynamic Devs y nos encontramos aquí en un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs. Un espacio para todos los que son apasionados por la tecnología y la innovación. Acá buscamos compartir nuestras experiencias y conocimientos con el fin de aprender juntos y hacer comunidad. Hoy vamos a tener una conversación muy entretenida. Puede ser que hayas escuchado que un niño vende assets de un videojuego por millones de dólares en Filipinas, que un JPG vale 60 millones de dólares. Unos dicen que es una estafa, otros esperan que estalle la burbuja, y seguramente tú hablas de NFTs en una reunión con tus amigos para lucir interesante. La verdad es que no pasa nada. Ocurre con todo lo nuevo. Por fortuna, hoy tenemos a un invitado que tuvo la iniciativa de construir una nueva tecnología y productos basados en estas tendencias de blockchain y NFTs. Su empresa parece apuntar a ser un unicornio en este rubro, siendo más que un marketplace común de NFTs. Con 25 años de experiencia en desarrollo de software y con formación de equipos, pasando por empresas icónicas en la consultoría de software como Lagash y luego director de ingeniería en Mercado Libre, tengo el gusto de presentar a Rodolfo Finochetti, co-founder de Qtl. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien. Y bueno, gracias por la presentación. Gracias por aceptar esta invitación con nosotros, la verdad. Para nosotros, bueno, es muy importante que alguien que está construyendo lo que está pasando en el mundo de blockchain y NFT, donde hay mucha incertidumbre y mucho desconocimiento de algunas cosas típico de todo lo que va en tendencia, está acá con nosotros. Así que la verdad te cedo el micrófono para que te presentes un poco, Rodolfo, y cuentes un poco de tu trayectoria. Bueno, nada, como contaste un poco vos, a ver, yo estoy con una computadora desde los 7 años, tengo 43, pero desde los 7, de casualidad, en una feria del libro aquí en Argentina, me topé con unos libros de programación para niños y a partir de ahí me metí en este mundo fascinante que tiene que ver con crear el mundo, básicamente, ¿no? Hace unos años fui a un museo, el Museo de Historia de la Computación en California, y el eslogan del museo es haz software, cambia el mundo, y creo que eso es lo que sucede, ¿no? Hoy en día todo lo que hacemos y hasta todo lo que vivimos pasa por el software, y bueno, un poco ese fue siempre como la meta de mi vida, te diría, ¿no? O sea, más que una profesión, un hobby, es algo que hago desde siempre. Trabajé en muchas empresas, en muchos proyectos. Durante casi 15 años tuve una compañía de desarrollo de software que se llamó Lagash. Trabajamos en Latinoamérica para las más grandes empresas, haciendo proyectos de innovación y de ingeniería, y también mucho para empresas en Estados Unidos haciendo propiedad intelectual. Trabajamos mucho para Microsoft, haciendo partes de Windows, de Office, de .NET, bueno, en fin. Y para otras empresas también haciendo propiedad intelectual, para Amazon, para Facebook, bueno, para muchas de esas empresas. Y bueno, y hace 2 años, Mercado Libre, que eran nuestros clientes, nos hizo una oferta para adquirirnos la compañía. Vendimos Lagash, estuvimos trabajando en Mercado Libre los últimos 2 años. En particular, yo como director de ingeniería en lo que tiene que ver con la parte de fraude, detección de fraude con inteligencia artificial, machine learning y demás. Una experiencia súper buena de aprender de esa industria y de inteligencia artificial y estadística aplicada a un problema real y a escala y creciente como es el fraude, la detección de fraude. Y bueno, también obviamente muy apasionado por la tecnología en general, por la ciencia ficción. Yo creo que un poco lo que está pasando y lo que va a pasar, uno puede encontrar trazos de esto, de todos los movimientos de tecnología en general, en la literatura, en la ciencia ficción, ¿no? Entonces, más allá del cripto, de las monedas, de si el Bitcoin va a reemplazar al dólar y si va a valer $1 millón dentro de poco o dentro de mucho, yo creo que las tecnologías que conforman lo que se conoce como Web 3 o blockchain
realmente van a setear un estándar que va a permitir crear el nuevo tipo de aplicaciones, de servicios con los que vamos a interactuar en el futuro, ¿no? Porque son tecnologías muy simples y justamente de tan simples son fáciles de adoptar, ¿no? Y bueno, y esto ya pasó con Internet, ¿no? O sea, no nos olvidemos que todo lo que hacemos hoy en día, o gran parte de lo que hacemos hoy en día como consumidores, pasa por tecnologías muy sencillas que se crearon para otro fin, ¿no? O sea, HTML y HTTP es un protocolo y un lenguaje de markup que fue creado ni siquiera por científicos de la computación, por físicos que lo que querían hacer era intercambiar información. Y ese es el foundation, eso sucedió hace 30, 35 años, y eso es el foundation de todo lo que hacemos hoy en día, ¿no? Entonces voy a poner a pensar que hace 35 años con un protocolo sin estado podíamos estar haciendo lo que hacemos hoy en día. Bueno, creo que no. Y me parece que como alguien que vivió toda la transición y todo el nacimiento de Internet y todo lo que era la época previa de los BBS y cómo cuando uno empezaba con esto y empezaba a conectarse a Internet, era algo muy de ciencia ficción. Yo creo que todo lo que está pasando con blockchain, con toda esta tecnología de NFTs, con todas estas palabras muy, como dijiste en la presentación, muy para impresionar amigos, metaverso y demás, creo que es lo que nos va seguramente ser de vuelta las fundaciones, los foundations de las aplicaciones, los servicios y bueno, y obviamente de nuestra vida también en el futuro, ¿no? Porque bueno, la tecnología, Internet cambió nuestra vida, uno hace cosas diferentes, hay profesiones nuevas, todo a partir de lo que sucedió de lo que viene sucediendo hace 30 años, ¿no? Entonces, nuestra apuesta con Curable tiene que ver con eso, ¿no? Por eso nos lanzamos de vuelta a armar una compañía que más allá de el negocio en sí, del marketplace, NFTs y demás, que si quieres podemos charlar, creemos que es como estar de vuelta, ¿no? En Internet en el 91, en el 95, en donde, bueno, hay que descubrir el producto, todos estamos descubriendo el producto y en qué vamos a usar esas tecnologías para que realmente tengan sentido. Así que un poco la apuesta original de Curable o el pensamiento de por qué empezamos a pensar en armar una nueva compañía y demás es eso, es volver a estar en un paso adelante de lo que va a suceder en el futuro. Y eso es lo que creemos y eso. Totalmente. Qué bueno que comentas y haces, recuerdas lo que fue ese ciclo, ¿no? De las .com y de todo lo que fue Internet y cómo revolucionó, que la verdad sí, marcó un hito en lo que fue Internet y cómo hacer la vida a través de Internet, ¿no? Hablamos del home banking, es como que... Y de cosas que hoy en día aparecen, yo me acuerdo, hay una película vieja, creo que no está en Netflix, que se llama La Red, con Sandra Bullock, muy fantasiosa, en donde el inicio de eso es, ella es programadora, trabaja remotamente, fíjate, es una película del 95, ponele, no recuerdo, trabaja remotamente, toda su interacción con su trabajo es remota. O sea que lo que ahora es una tendencia, con la pandemia se afianzó y demás, esto ya alguien lo pensó desde las artes, si querés, o desde una película de hace tiempo. Bueno, y la película comienza con ella pidiendo una pizza por internet, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo hablaba de esto, no sé, con mi mamá, ponele, era como una cosa, no te entendían, no entendían que eso podía funcionar mejor que ir a la pizzería, a la casa de pizzas de la esquina, a comprarla, ¿no? O sea, la respuesta era, ¿y por qué voy a querer hacerlo por internet si puedo caminar media cuadra y comprarla? Bueno, pasaron 25 años o más y creo que hoy en día nadie va nadie ni siquiera llama por teléfono, nadie habla con alguien para pedir algo de delivery. Entonces creo que una cosa parecida a lo que está pasando ahora con esta nueva wave de tecnologías, y me parece que si bien siempre se habla de Internet 2.0, 2, 3, 4, 5, creo que el nombre de Web 3 para estas tecnologías aplica muy bien, porque creo que es la tercera vuelta, ¿no? De esto, ¿no? O sea, todo esto inició como algo muy de nicho para intercambiar información, y esa podría ser la versión 1, y la versión 2 es cuando ya empezamos a usar Internet para ejecutar servicios, para interactuar entre nosotros y para ejecutar los servicios.
Y ahora estamos en una tercera versión que tiene que ver con producir bienes 100% digitales, por un lado, y por otro lado con una experiencia mucho más inmersiva, si querés, digital, ¿no? En donde tal vez en el futuro nuestra vida pase mucho más por lo digital que por lo físico. Bien. Rodo, cuéntanos un poco más cómo inició Curable. ¿Por qué se resetean todos los co-founders y empiezan a hacer algo nuevo y se reúnen nuevamente a hacer algo juntos? Cuéntame esas cosas más básicas como el nombre, el concepto, la idea. Claro, bueno, como te decía, un poco el año pasado, nada, obviamente, por supuesto, estamos en contacto, somos amigos y apasionados de la tecnología y demás, entonces un poco veíamos que todo esto de blockchain en sus diferentes facetas, digamos, ¿no? Ahora pues, estamos hablando de NFT, pero DeFi, la tecnología base en sí, había 1000 cosas que eran interesantes. Y empezamos a pensar, che, ¿por qué no se nos ocurre alguna idea? ¿Por qué no empezamos a ver qué podemos hacer con esto? Y bueno, estuvimos unos meses, si querés, como estas cosas, ¿viste? Sin poder como encontrar un ritmo o poder plasmar las ideas. Entonces, en algún momento dijimos, no, esto, para arrancarlo tenemos que concentrar a hacerlo. Entonces, nos tomamos una semana, pedimos vacaciones, nos tomamos una semana y Sergio Borromei, que ahora es encargado de producto en Curable, que creo que estuvo en algún podcast acá también, y que estudió en el MIT todo lo que tiene que ver con diseños de productos y demás. Organizó hicimos una semana un proceso de design thinking. Cada uno trajo diferentes tecnologías, ideas, cuestiones, y a partir de eso tuvimos una semana como iterando. Y bueno, y surgió esta situación, o sea, surgió el concepto base de Curable tiene que ver con que por un lado hay una tecnología, blockchain y NFT, sencilla, pero que lo que habilita es algo que hasta ahora no se podía hacer, que es convertir algo en realmente único, ¿no? Y por otro lado hay todo un mundo físico donde eso sucede, donde a veces eso sucede con productos físicos o con bienes físicos, pero que nunca termina de ser 100% así, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso típico. Uno puede comprar un reloj de marca caro, no sé, supongamos un Rolex, y vienen numerados y demás, y cada uno es distinto, pero en definitiva, ese reloj, lo único que varía es una numeración de uno a otro y nada más, ¿no? Bueno, con NFTs y con esta tecnología uno puede convertir esos objetos en realmente algo único, ¿no? En realmente algo que digitalmente es único, que puede guardar un montón de propiedades en un lugar que va a existir para siempre, digamos, ¿no? Y que va a estar auditado y que todo el mundo lo va a poder comprobar. Entonces la idea básica es eso, es cómo utilizar estas tecnologías para digitalizar, si querés, o tokenizar, si vamos a slang, digamos, cripto, objetos del mundo físico, o cosas del mundo físico en el mundo, llevarlas, digitalizarlas, tokenizarlas, llevar al mundo digital, ¿no? Ese es el concepto que surgió en ese momento. Después, por supuesto, termina abriéndose en muchos casos de uso, en muchas variantes de producto, en un marketplace y demás. Pero la idea base tiene que ver con eso, tiene que ver con una economía que ahora se posibilita por todas estas tecnologías, en donde uno puede producir bienes digitales, 100% digitales, ¿no? Y que los bienes, y fíjate que antes era, hasta ahora, eso era al revés, ¿no? Digamos, uno lo que hacía era se producían bienes físicos, tecnologías por internet se comerciaban, era como era el servicio de moverlos, digamos, ¿no? Y ahora un poco empieza, obviamente, esto obviamente por supuesto es un concepto, si querés, y empieza a suceder, muy incipiente, pero lo que empieza a suceder es al revés, se producen bienes que son 100% digitales, un NFT es un bien 100% digital, cuando un artista hace una expresión artística que nace digitalmente y que se certifica digitalmente, es algo que se produce 100% digitalmente. Hablamos de arte, pero podemos hablar de, no sé, ropa en Roblox, ¿no? O en Fortnite, ¿no? Que es algo que las nuevas generaciones utilizan mucho. Están comprando algo que se produce 100% digital. Bueno, entonces
empieza a pasar al revés, ¿no? Al haber bienes digitales, los bienes físicos tienen que empezar a entrar en el mundo digital y no al revés, ¿no? El mundo digital en lo que es el comercio de bienes físicos. Un poco la idea de Curable es ese bridge, facilitar ese bridge o generar la tecnología y por supuesto después la aplicación de esa tecnología, por eso hay diferentes casos de uso, diferentes puestas en la plataforma, para atender ese puente, ¿no? Lo que bueno, algunos llaman digital twins o physical con PH, ¿no? Que es esa fusión entre el bien digital o el producto digital y el bien o el producto físico, ¿no? Perfecto. Es decir, que yo dentro de Curable estoy adquiriendo tanto un bien físico como el NFT asociado a ese. Exacto. En realidad es un solo producto que tiene un componente físico y un componente digital. Uy. Por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, qué sé yo, vas a poder una marca de indumentaria, suponete, va a sacar, o diferentes marcas van a sacar ediciones de prendas, suponete es una remera, una edición limitada de diferente remera, que va a tener asociada un NFT. En realidad el NFT es la tecnología, ¿no? Pero ni siquiera me gusta llamarlo NFT, por más que lo que sea un NFT, sino es una remera digital, ¿no? Que no solamente vas a poder usar o tenerla en tu billetera para mostrarla, porque va a tener algún distintivo, va a tener algún, o va a estar intervenida por algún artista y va a ser una pieza como de arte única o alguna cosa así, sino que también la vas a poder usar en alguno de las plataformas de metaverso que hay, llámese Roblox, Decentraland, Sandbox, etc. Y además también vas a poder agregarle la información de lo que haces con ese objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, suponete, tú compras una remera, yo compro una remera. Ahora yo esa remera la uso, no sé, para ir a un recital, tú la usas para componer música, la uso para programar. Y eso, además, me saco fotos en Instagram y voy documentando eso. Y eso va quedando en la blockchain, va quedando como parte, vía la tecnología del Google, como parte de ese NFT, de eso. Entonces, no solamente esa remera física que se convirtió en digital y que físicamente puede desaparecer porque se puede dañar y bla, 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 va a existir siempre en la blockchain, sino que además va a tener asociado y va a tener guardados todas las cosas que con esa remera se hicieron y se producieron. Es algo que es un poco extraño de explicar. Es como explicar, es como en el 95 explicar que ibas a comprar una pizza por internet. Creo que es algo difícil, si querés, no de entender ni de explicar, sino de visualizar de cómo va a ser. Pero no nos olvidemos, por ejemplo, que, no sé, hoy en día mucha gente, post pandemia mucha más, no va a un lugar físico a trabajar. Yo no voy a un lugar físico a trabajar, creo que vos, Jonathan, tampoco, o muy poco. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo compro menos ropa. Yo compro menos ropa porque gasto menos ropa, no tengo necesidad de comprar. De hecho, la forma en que me visto cambió, porque uso mucho más bermudas que pantalones largos hoy en día. Ahora te he puesto un pantalón largo, claro, porque hace frío en Buenos Aires, donde estoy. Pero bueno, entonces eso hace que, y mi vida laboral, sobre todo, pasa mucho por lo digital. De hecho, nosotros creamos Curable sin vernos las caras, ¿no? O sea, nosotros hicimos todo este proceso que te cuento, de discovery del producto, empezamos a trabajar en el producto, obviamente los aspectos legales de la compañía también, todo eso sin vernos las caras los founders, ¿no? Nos vimos recién 4 meses después, o 5 meses después. Entonces, cuando uno habla de esto, de la remera que tiene su representación física y bla, 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 en realidad lo que tiene que pensar es que en el futuro tal vez lo que vayas a comprar para poder usar, entre comillas, en plataformas de trabajo colaborativo o en plataformas recreativas para poder interactuar socialmente, son bienes digitales, mucho más que bienes físicos, ¿no? Entonces, de la misma manera, como vuelvo al mismo ejemplo porque me parece que es muy ilustrativo, hace 25 años decía, che, ¿para qué voy a necesitar comprar una pizza por internet o pedir delivery por internet si tipo llamo por teléfono o voy? Bueno, hoy en día lo haces más. Es un poco el mismo concepto. ¿Por qué? Porque las tecnologías hacen que la forma de vida de la gente de nosotros, empiece a cambiar. Entonces, esta posibilidad de trabajo remoto y de no tener que interactuar físicamente para trabajar
que se da mucho en nuestro ambiente de tecnología, pero se da también en otras profesiones o en muchísimas profesiones más, se puede hacer ahora o hace pocos años, donde tenemos conexiones rápidas en nuestras casas, donde tenemos cámaras baratas, donde tenemos buenos micrófonos, donde tenemos tecnología accesible para toda la gente. Hace 10 años no se podría haber hecho, ¿no? O era muy difícil o para poco. Entonces eso generó un cambio social. La gente ahora interactúa diferente y eso hace que haya toda una economía bueno, y eso es un poco la tesis de Curable. Sí, no, y el esquema que tú comentas, fíjate que trabajando remoto, o sea, cognitivamente también hay muchos cambios. Yo me veo involucrado en también, bueno, si voy a trabajar remoto, hay muchas cosas que en la vida van a cambiar y que también necesito crearme una identidad de la misma forma que mucha gente se la está creando también, ¿no? O sea, exactamente. La decoración de la sala, el cómo vas a lucir, el turro que tienes atrás, todas las cosas que te representan, ¿no? Porque indirectamente tú no lo dices, no, son las cosas que yo veo en mi vida privada, no, los estamos mostrando, ¿no? Y es parte de lo que queremos ser, ¿no? Es que totalmente, porque si hay algo que no cambia, o sea, es que el ser humano en general es una persona social, digamos, ¿no? Entonces, más allá de que nos relacionemos personalmente o nos relacionemos, digamos, virtualmente o variantes de eso, porque no es lo mismo los entornos de trabajo, o sea, hace 100 años que el entorno de trabajo hace 50, que ahora virtual. El ser humano necesita proyectar una identidad. Entonces, cuando vos te vestís y vas a comprar ropa, o tu corte de pelo, todo consciente o inconscientemente tiene que ver con mostrarte, con mostrar una identidad. Y eso con el diario del lunes se ve patente. O sea, mirá, yo de vuelta, volviendo a este tema de un poco de cómo son los ciclos de la tecnología, que en realidad un poco las temáticas tienen que ver con lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo, pre-internet, lo que existía eran BBS, ¿no? Que era un BBS, era, vos comprabas un módem, esa cosa que hacía ruido, y era muy lenta. Usabas una línea de teléfono y te conectabas a una computadora, una conexión 1 a 1, y en ese BBS podías dejar mensajes, bajar algún programa y demás. Todo una interfaz de texto, digamos, ¿no? Algo, si querés, muy primitivo. El que no vivió esa época y quiere hacer esta arqueología, googlea BBS y demás. Bueno, había una red de mensajería. ¿Qué significa una red de mensajería? Un lugar, un grupo de mensajería internacional que se llama Fidonet. Y bueno, ¿y cómo funcionaba eso, no? Uno escribía mensajes y una vez por día subía los mensajes que escribía y se bajaba los mensajes que otros escribían. Y así había un intercambio social a través de mensajes como de texto en grupos, ¿no? Ni siquiera online, porque era una cosa totalmente offline, ¿no? Bueno, y estos mensajes se agrupaban en grupos, justamente. Entonces había grupos de temática, o sea, desde programación a grupos de interacción social. En Fidonet, en Argentina, que en algún momento también en esa época, 93, 94 y demás, tuvo bastante popularidad, de vuelta, bastante popularidad en un ámbito, digamos, técnico, porque para poder lograr tener esta interacción uno tenía que tener un módem, tenía que configurar el módem, tenía que configurar un programa, bueno, era una cosa como muy técnica, de la misma manera que hoy en día es bastante todavía técnico el mundo de blockchain, no quiero decir uno tiene que bajar una billetera, crear un address, bueno, pero bueno, esa fricción también estaba en ese momento, pero los grupos que más se movían, que más mensajes tenían y donde la gente más conversaba, entre comillas, eran los grupos sociales, no eran ni los grupos de programación, ni los grupos, eran los grupos sociales. Y en segunda instancia eran los grupos donde se compraban y se vendían cosas. Entonces vos fijate cómo si uno mira, en ese momento no nos dábamos cuenta, nadie se daba cuenta de que la interacción social era importante y que si alguien hacía algo para generar menos fricción en esa interacción social virtual y accesible a todo el mundo, iba a ser el dueño del mundo, entre comillas, ¿no? Como sucedió con Facebook. Claro. Nadie se da, digamos, solamente, bueno, pero eso ya pasaba hace 20 años, 30 años, con tecnologías muy primitivas y con mucha fricción. Entonces, esa necesidad va a estar cada vez más presente y lo que hay que hacer justamente es bajar la fricción en esta nueva etapa de Internet, si querés, ¿no? Y entonces un poco todo eso, si querés, es el espíritu de Curable. Y tengo una pregunta, porque igual hay muchos mitos de los cuales me gustaría profundizar contigo en este episodio, de los mitos de lo que está pasando con los NFTs. Sin embargo, eso no fue un impedimento para que Curable
iniciar a saber, estamos en el momento correcto, lo hacemos temprano, sabiendo que que hay muchos mitos alrededor de ellos, ¿no? De que quizás hablar de NFTs asociado a Curable, estamos en un proceso donde se habla de especulación extrema, que hay personas que solo buscan comprar, vender, sin la concepción real del por qué está, si bien hay libertad de poder hacerlo. Y también muchos rumores, ¿no? Como el robo de la propiedad intelectual. Eso, quiero saber cómo ustedes cómo definieron, ya estamos en este momento, entramos en todo, se podría decir, comillas, desorden típico, o esperarse un poco más. ¿Hubo ese debate interno o simplemente fueron? Sí, por supuesto que sí. Varias cosas. Primero, yo creo que de vuelta, NFT es una palabra que está buena usar porque creo que ya mucha gente lo entiende, sabe el concepto de lo que es, pero a mí no me gusta en particular, por lo menos para describir lo que nosotros hacemos. Creo que NFT es una tecnología y es algo muy sencillo, una tecnología muy sencilla, ni siquiera es algo que es complejo. Y básicamente lo que te habilita es eso, te habilita a generar un bien digital que tiene una firma que es único, digamos. Y es una tecnología, y como toda tecnología la puedes usar para producir cosas especulativas, para producir cosas que van a tener valor porque van a resolver una problemática y porque la gente las va a usar, o cosas que no van a tener valor, ¿no? Entonces, de vuelta, si vamos a internet, ¿por qué estallan las .com en el 2000, en el mundo? Porque por lo mismo que por ahí puede estar pasando ahora con estas tecnologías o con NFT, porque había muchos que estaban haciendo algo que tenía sentido, suponete Amazon, aunque en ese momento no se visualizara, qué sé yo, Amazon en ese momento vendía libros. Uno, digamos, era su fuerte, digamos, ¿no? El plan de negocio se conoció después, pero en ese momento vendía libros. Entonces la gente decía, tipo, che, ¿y esto vale lo que supuestamente vale? Porque, tipo, hay cadenas en Estados Unidos que venden más libros. Bueno, pero estaba haciendo algo que tenía sentido y construyó algo que tenía sentido. Pero después había muchas otras compañías que estaban haciendo cosas que no tenían sentido y que levantaban mucho dinero. Yo recuerdo un caso acá en Argentina. Acá en Argentina hubo muchas .com y muy pocas sobrevivieron. Creo que tal vez de esa época el caso es Mercado Libre, el caso fundamental, porque el resto, por más que hubo muchas juntaron mucho dinero, como Patagon, por ejemplo, que intentaba hacer una casa de puertas online, y la idea tal vez era buena, pero la ejecución seguramente tuvo algún problema, y por eso no prosperaron. Yo recuerdo lo que sea.com, ¿eh? Bueno, esto te digo, justamente. Después había muchas otras que, digamos, no solamente la ejecución era mala, sino que era un delirio, lo que sea.com. Había una que hoy en día hasta el nombre sería medio mal visto, somosgordos.com, ¿no? Tipo una y habían juntado en ese momento, te hablo año 91, hace 20 años, cuando el dólar valía mucho más todavía, no sé, un delirio de dinero, no sé, 6 millones de dólares, una cosa así, para una página de internet que te proponía, no sé, alguna dieta personalizada. Era medio delirante, digamos, ¿no? Pero había un hype. En algún momento el mercado ajusta, en algún momento el mercado dice, che, a ver, ¿quiénes son los que están ejecutando bien? ¿Qué ideas van a tener tracción? Y bueno, y el resto se cae. Y con NFT es lo mismo, es una tecnología. Entonces, si vos me preguntás, y volviendo ya específicamente a esto de NFT, yo te digo, los primeros que llegaron, por ejemplo, hablando del arte, ¿no? O sea, ¿dónde se inicia todo esto? Esto se inicia con los famosos CryptoPunks, ¿no? Donde ahí hay un concepto artístico que te puede gustar o no, pero tiene valor. Yo creo que esos, digamos, que un CryptoPunk hoy día quiero que valga 20 millones de dólares, 25 millones de dólares, tiene sentido. Podemos discutir si es un poco más, un poco menos, pero tiene sentido que valga. ¿Y por qué tiene sentido que valga? Porque más allá del hecho artístico, es revolucionario. No sé, Pollock en los 70, 80, no recuerdo, el artista plástico, dibujaba estos cuadros que son como manchas. Entonces, más allá porque yo no soy especialista en arte, pero más allá de la técnica y si son lindos o feos, bueno, esa discusión, digamos, fue el primero que lo hizo y el que expresó un concepto con eso y por eso pasaron 40 años y un Pollock sigue valiendo lo que sigue valiendo. Y después de Pollock vinieron un montón que intentaron hacer dibujo con manchas y seguramente hasta serían más bonitos y tendrían mejor técnica y un montón de cosas,
pero no valen, no valieron nunca lo que valió un polvo. Esto es lo mismo, los CryptoPunks sí para mí tienen sentido, porque son los primeros. Alguien agarró y dijo, che, arte generativo, piezas de arte únicas que solamente que no se pueden duplicar. Generó un concepto y de hecho generó un estándar, porque no había ni estándar en ese momento. Entonces, ¿tiene sentido que valga 20 millones de dólares? Sí, ahí creo que hay un valor real. Muchos de los que vinieron después, ya no sé si tienen valor real. Digo, sacarle una foto, hacer un dibujo y sacar una foto, un cuadro y subirla como NFT, bueno, ¿qué valor real tiene? Digamos, hay un concepto detrás, la gente, esto es un servicio que la gente puede usar. Por eso, por ejemplo, los Bored Ape también tienen un valor real, porque no solo fueron, suponete, los segundos o los terceros en esta oleada, pero inventaron todo un concepto de comunidad virtual que se reúne a través de comprometerse de alguna manera comprando uno de estos y después todo un drop y beneficios y bueno, y obviamente toda la parte financiera. Entonces ahí hay un valor, obviamente, y por eso valen lo que valen y por eso ahora hasta compraron a la empresa que hizo los CryptoPunks y demás. Ahora, los que vinieron después, y bueno, algunos tendrán sentido, otros no. Después, como también pasó en esa época de las .com, muchas de las que llegaron primero se caerán porque llegaron demasiado antes. Todo eso tiene que ver también con el nombre nuestro, ¿no? Curable. Che, vamos a hacer algo con la tecnología que tenga sentido, que esté curado, que tenga sentido. Si vamos a dedicarnos a la vertical de artistas o de arte, por ejemplo, que es lo más obvio y lo que primero se empezó a usar con NFT, bueno, vamos a darle nuestra tecnología o crear tecnología para que los artistas puedan crear cosas en el universo digital, que no sea sacar una foto, un cuadro solamente, ¿no? Que tenga sentido. Y lo mismo para las marcas y lo mismo para los objetos, que no sea solamente, che, agarro un reloj y digo que el reloj tiene un NFT asociado, ¿no? Que haya un concepto, que después que la gente pueda hacer algo con ese NFT, no solamente mostrarlo y tenerlo en su billetera. De eso se trata, creo, ¿no? Entonces, bueno, y después también tratamos de salir o no estamos en el tema de la especulación, ¿no? Obviamente, como decís vos, hay mucha especulación. Con esto se termina usando NFT como si fuera un derivado financiero, ¿no? De la misma manera que uno puede comprar no sé, qué sé yo, puede apostar o puede comprar de alguna manera, no sé, a cuánto va a subir el petróleo. Bueno, compra un NFT no porque le guste el concepto, porque le guste el arte que representa o por lo que sea, sino porque algo le dice que eso va a subir, digamos. Claro. Entonces, de eso está lleno y creo que eso va a tener, obviamente, va a haber un momento en el mercado donde todo eso se va a tamizar, digamos, ¿no? Entonces, van a quedar las colecciones que tengan sentido, van a quedar las colecciones que realmente agreguen valor, hablando de este tema más especulativo. Y después la tecnología, por supuesto, va a empezar a seguir evolucionando en el sentido que se van a empezar a encontrar más usos de esa tecnología, ¿no? Nuestra apuesta es ir a eso, che, ¿qué uso se le puede dar a tecnología a blockchain, ¿no? Vos fíjate que esto de los NFT sería como una especie de uso de segunda vuelta del uso, ¿no? El primer uso, si querés, inicial es, che, con esto vamos a crear un sistema financiero, ni siquiera un sistema financiero, un sistema monetario. Sobre ese sistema monetario vamos a crear un sistema financiero. Eso es el origen, si querés, conceptual de tanto de Bitcoin, del blockchain y de los smart contracts. Ahora se está empezando a ver con esta tecnología, che, bueno, los finanzas está muy bien, es el inicial, pero esto es muy poderoso, ¿no? Vos pensás ¿qué significa la red de Smart Contract o la red de Ethereum o cualquiera? Hablo de Ethereum porque es la principal, pero puede haber cualquiera. Significa que hay una computadora mundial distribuida en la que uno puede ejecutar código y que no es de nadie y que ese código es público para todo el mundo y de vuelta, ¿no? O sea, que va a estar ahí siempre. Es una computadora mundial distribuida donde puedo ejecutar código en una máquina de Turing completa, ¿no? Acá me pongo nerd en esto. O sea, pensemos un poco en eso. Es realmente revolucionario, digamos. Y no porque ese código pueda hacer que yo gane más plata con un NFT o con DeFi, lo que sea. Sino porque es una computadora en la que puedo correr código. Bueno, muchachos, ahora ya está la computadora. Ya está. Obviamente hay que afinarla, el gas tiene que valer menos, todo. Ahora no tenemos que poner a crear valor sobre esa computadora. De la misma manera que alguien creó HTTP y el protocolo ya está.
Listo. Ahora hay que crear valor. Ahora hay que crear Amazon, hay que crear Facebook, hay que crear Google, hay que crear... Bueno, en el futuro va a venir y por eso Facebook se mete en esto. Porque, digamos, un tipo como Zuckerberg, que te puede gustar o no, porque es un personaje que tal vez para muchos les parece medio siniestro, pero es indiscutido que es muy... Para mí es indiscutido que es un visionario. Entonces se da cuenta de esto. Totalmente. Se da cuenta de que estas tecnologías son el futuro y que lo que hay que crear, o sea, las tecnologías ya están, o casi están, porque como todo esto es evolución, le falta un poquito, pero casi están. Ahora hay que crear valor sobre esta tecnología. Y bueno, y al principio el valor que se crea siempre es, algunos crean valor y otros no crean valor. Pensar un producto o crear valor es algo que es complejo. Entonces algunos hacen lo que sea.com y algunos hacen Mercado Libre, bueno, por poner el ejemplo. Claro. Oye, y cuéntame algo. El futuro de Curable, teniendo en cuenta el contexto, ¿cómo los ves? Y también otra pregunta asociada a eso. ¿Cómo saber que Ethereum realmente es la fuente de la verdad de donde todos esos assets se están registrando en ese blockchain? ¿Qué sucedería si se crea otro blockchain y se empieza a crear estos NFTs dentro de esos blockchain? Y las adopciones gubernamentales para defender lo que son propiedades intelectuales y decir realmente esto es tuyo de una forma legal, manejar, no sé, cosas como demandas, alegar royalties, todo esto. Cuéntame un poco qué han visto de esto. Bueno, muchas preguntas, ¿no? A ver, Sí. respecto a cuál es la blockchain dominante y demás, de vuelta, ¿no? Hoy en día hablamos de Ethereum y hay muchas otras redes y esto se puede, de hecho, nosotros estamos soportando multichain, digamos. ¿Cuál va a ser la dominante? Esto es una opinión personal y probablemente me equivoco en lo que voy a decir. Yo creo que acá, obviamente el que llegó primero tiene una ventaja, pero me parece que acá el tema es cómo justamente esta tecnología que ya está definida y de base empieza a ser más óptima. ¿Y qué quiero decir con más óptima? De vuelta, no sé. Cuando salió HTTP te conectabas por modem, era muy lento, tipo comprar la pizza era muy difícil, sobre todo porque era muy lento y la tecnología tenía mucha fricción. Acá el problema hoy en día son los costos, digamos, ¿no? Ethereum es una red que es muy costosa, cualquier transacción, por más que sea sencilla de ejecutar, tiene un costo relativamente elevado. Entonces, para poder empezar a crear productos cada vez más complejos sobre esta gran computadora que son las blockchain con smart contract, Ethereum o lo que sea, lo que se necesita es que la tecnología sea más eficiente en su ejecución. Hay toda una cuestión, obviamente, de ecología detrás y demás, de estar íntimamente relacionada con qué tan eficiente o no es la tecnología para poder ejecutar ese código. Es eso. Entonces, si vos me preguntás cuál va a ser la dominante, van a existir como siempre, van a existir muchas, y van a tener unos usos más específicos que otras. Y lo bueno de la tecnología es que además permite justamente que estos assets, estos NFT, realmente puedan ser multiplataforma y que no estén duplicados. O sea, ese problema se puede resolver hoy en día, nosotros lo estamos resolviendo. Pero si vos me preguntas cuál va a ser la dominante, y bueno, yo creo que la dominante va a ser la que se convierta en más eficiente, ¿no? La que te permita, porque, digo, no tiene que ver solamente con si es caro o barato ahora. La eficiencia tiene que ver con que necesitas que sea eficiente para hacer productos cada vez más complejos, quiero decir. Si realmente hacer una transacción relativamente compleja para, no sé, suponete el día de mañana, bueno, muchos hablan de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿por qué tendríamos que tener una aplicación web, suponete web tradicional, HTML, React, qué sé yo, lo que sea, alojada en la internet tradicional, los servidores tradicionales, cuando la podíamos tener distribuida, alojada en la blockchain? Y bueno, porque hoy en día es poco eficiente, es lento, es costoso, no se podría hacer. Ahora, si sacamos esa limitación, si fuera barato y fuera rápido, tranquilamente podríamos reemplazar los servidores, digamos, ponele, ¿no? Estoy hablando, obviamente, por supuesto, hay muchos detalles técnicos que hoy en día no se podrían hacer, pero estoy hablando como proyectando, ¿no? O sea, no sé si se entiende, digo. Claro. Después, seguramente, muchos comentarios van a decir, pero eso no se puede hacer. Sí, lo entiendo, pero proyectando, ¿por qué no se podría hacer? Bueno, la principal limitante no es por alguna cuestión técnica de ejecución, es porque es lento y porque es costoso. Entonces,
la chain o la red o la tecnología que logre resolver ese problema, que logre hacer que esa computadora que está distribuida sea rápida, eficiente y barata, y bueno, y ahí se va a ir todo. ¿Y las adopciones legales, Rodo, cómo lo ves? Y las acciones legales, mira, eso es otra de las cosas que ahí sí estamos pisando un terreno un poquito distinto a lo que pasó en el pasado con las tecnologías, poquito distinto porque ya pasó. Yo creo que el ser humano en general y a través de la tecnología siempre se adelanta a lo que los acontecimientos se adelantan a la ejecución de las cuestiones legales, a los abogados y demás. A mí me parece fantástica esta tecnología, de hecho lo exploramos en algún momento y no nos dedicamos a eso, terminamos haciendo esto, QLab, pero creo que toda esa tecnología lo que te habilita es, y que no se ofenda ningún abogado, a que los abogados desaparezcan. El famoso capítulo de Los Simpsons donde todo el mundo es feliz, ¿viste? Porque no están los abogados, no sé si lo recordás. Sí. Bueno, yo creo que estas tecnologías, porque ¿qué es lo que pasa? No, pero ¿por qué, no? Porque vos fijate lo que en realidad sucede, y de vuelta es un tema tecnológico. ¿Qué es una ley? Una ley es un programa. Así es. Digamos, escrito de forma no formal y para lo que necesitan abogados, jueces, fiscales, abogados defensores, gente que estudia la ley, que en realidad son compiladores. Es como si fuera un compilador de C++. O sea, vos le das la ley, las millones de leyes, de código gigante y qué sé yo, se lo das a un abogado y el abogado te dice, y le das esa ley, le das el problema que tenés legal y el abogado te dice, tenés razón vos, no tenés razón. Es un compilador, un abogado es un compilador. No es más, un compilador en ese sentido, un compiler, eso es un abogado. Ahora, si vos podés hacer que eso que está escrito realmente lo puedas, digamos, tener en un lugar con toda la seguridad y además lo puedas escribir de forma de código, eliminar esos abogados, eliminar los problemas de legales del mundo, porque, digamos, una computadora no va a tardar tanto en procesar, el ser humano no es un buen compilador, porque tiene sesgos, porque es lento, digamos, para ese tipo de cosas que son... entonces, de vuelta, estoy hablando muy fantasiosamente, ¿no? Pero entonces, por eso la tecnología es fantástica. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Bueno, ahora, lógicamente, los estados, las corporaciones legales y demás, por supuesto van a ofrecer resistencia a esto. Ahora, en algún momento eso va a haber que legislarlo. Alguien va a tener que decir, che, el registro público de propiedades, ¿tiene sentido que lo guardemos en papel? ¿Tiene sentido? No sé cómo es en Chile, por ejemplo. En Argentina es muy engorroso. Claro. Todo el proceso de registrar una propiedad. O registrar un vehículo, un auto. O sea, es muy, muy complejo. Yo, por ejemplo, ahora estoy cambiando de auto. Es muy complejo. Cuando te pones a pensar, che, tengo que ir a un lugar, firmar un papel. Todo eso se puede. Entonces, bueno, va a haber obviamente una resistencia. Ahora, en algún momento yo creo, mira, acá siempre trato de ver más. Creo que los estados se van a dar cuenta del poder de esto para justamente hacer que el estado sea mejor. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir, estamos viendo un momento que es complejo en el mundo también, en donde hay mucha gente y donde no hay trabajo de calidad para toda esa gente que hay. Entonces los estados necesitan recaudar más. Eso es un poco la razón de por qué, no solamente en Latinoamérica, en los países que siempre tienen estabilidad, pero en el mundo vos agarrás los indignados de Wall Street, en España. Bueno, esa es entonces, el Estado necesita ser más eficiente porque necesita generar ingresos universales. Después podemos discutir si es correcto o no correcto el concepto. Necesita hacer un montón de cosas para las cuales necesita estas tecnologías. Entonces, va a haber un momento inicial donde no van a ser legales, si querés, como hoy en día poco no lo son, si querés, o 100% legales, donde va a haber grises. Pero después yo creo que se van incorporando en el sistema en general, en la vida en general. Me parece, ¿no? Creo que va por ahí. Digamos, ¿por qué? Porque creo que el capitalismo en general se fagocita a todos estos fenómenos revolucionarios, ¿no? Qué sé yo, es la famosa remera del Che Guevara. Totalmente. ¿no? O sea, la remera del Che Guevara que se vende en Nueva York. Bueno, es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, qué sé yo, el concepto de Bitcoin como moneda descentralizada, sin regulación, donde puedo hacer lo que quiero y donde DeFi, donde no dependo de los... Bueno, está buenísimo, es revolucionario, ojalá suceda. Lo más probable es que el capitalismo se lo fagocite, lo incorpore y bueno, y demás. Oye, Rodo, la verdad que ha sido una conversa
muy nutritiva, ¿eh? La verdad que en todo lo que comentas y pensar, ¿no? Lo que va a venir en el futuro, todos estamos haciendo futurología acá, pero la verdad que sí rescato mucho lo que las soluciones tengan sentido, ¿eh? Sí, eso es lo que quiero dejar. Todo esto es como, bueno, estamos hablando y vuela la imaginación. Andás a ver si esto sucede o no sucede así. Sí. Pero bueno, sí, como decís vos, ¿no? Me parece que lo importante de todo esto, más allá de la especulación, es que lo que uno haga trate de tener sentido, digamos. No sea como que agregue un valor. Sí. Mira, la verdad, mis mejores deseos para todo lo que llega en Curable. La verdad que lo están haciendo súper bien. Me consta de primera mano, de hecho. La verdad que tiene un equipo inigualable, la verdad que de grandes ligas, así que la verdad que lo felicito por lo que están haciendo, por la visión del producto. Antes de culminar el podcast, siempre guardamos un minuto para que el invitado cuente qué hace además de Curable. ¿Qué haces cuando no estás en Curable y no estás pensando en blockchain? ¿Qué hobbies tienes? Bueno, mirá, a mí fundamentalmente me gusta correr, corro maratones, así que bueno, durante el año siempre trato de entrenar para 1 o 2. A veces con pandemia, bueno, estoy un poquito ahí alejado de eso. Soy un coleccionista, bueno, no tiene que ver con que soy un coleccionista bastante consuetudinario. Bueno, ves acá mi Funko, colecciono afiches de cine, qué sé yo. Tengo como ese hobby, en general del coleccionismo por temporadas, ¿no? A veces puedo coleccionar una cosa, a veces otra, pero eso también es algo que hago. Y en general medio soy un apasionado de la tecnología, ¿viste? Qué sé yo. A veces me cuesta distinguir entre trabajo o no trabajo porque sí estoy probando cosas nuevas, lenguaje de programación. Bueno, otro de mis hobbies, si querés, es siempre me gustó mucho todo lo que tiene que ver justamente con compiladores, lenguaje de programación y demás. Así que cada tanto me pongo a programar un compilador, una variante de un lenguaje que creo yo, cosas de ese estilo. Pero bueno, me cuesta pensar en términos de hobby o no hobby cuando hablo de estas cosas más técnicas porque, bueno, es un poco todo termina en el mismo lugar. Claro. Bueno, y después, obviamente, por supuesto, tengo 2 hijos, comparto mucho tiempo con ellos también. Pero bueno, eso básicamente en mi vida pasa un poco por ahí. Qué bueno. Y la música, me gusta mucho la música también. Escucho mucha música, toco un poco el piano, nada. Bien, también mucho la música. Sí, la verdad que, fíjate, mencionas la música y hay gente que está dejando de escuchar música. Escuchen música, pero cuando me refiero a eso es sentarse a escuchar música, o sea, no hacer algo más, ¿eh? Y es justamente tal cual. Yo trato de encontrar el hueco para hacer lo que dices, escuchar música. Y lo que se ha perdido mucho el hábito es escuchar obras completas, ¿no? Ahora se escucha mucha canción suelta. Y bueno, a mí me gusta escuchar obras completas. No sé, cuando uno escucha un disco entero, ese disco... Por eso de vuelta, ¿no? Todo engancha ahí un poquito. Ves que tiene más sentido una obra cuando hay un concepto que se puede desplegar en muchas canciones que conforman un álbum. Entonces, sí. Por eso me gusta, tengo vinilos, todo eso, porque me gusta mucho escuchar música. Claro, el concepto. Genial, Rodolfo. Qué bueno tenerte en el podcast. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a las personas que nos escuchan. Recuerden dejar sus comentarios y sugerencias. Estamos en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Dynamic Devs. Compartan este podcast si les gustó y nos vemos en un próximo episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao, Rodolfo. Gracias, Jonathan. Un gusto. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.